Primero les comento esto, miren, ¿es posible hablar de la espiritualidad de Jesús? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y hay dos razones. Una razón, un punto de partida es que Jesús no habla propiamente de su espiritualidad. Es un término más bien moderno del que ustedes y yo dependemos. Entonces la pregunta no es si Jesús habló de su espiritualidad o de la espiritualidad, sino de qué manera se puede hablar de espiritualidad en los evangelios. Y encontramos una evidencia muy importante, y es que Jesús se dejó guiar por el Espíritu. Uno de los momentos cruciales de la vida de Jesús es el bautismo, y la mayoría de estudiosos de cosas sobre Jesús consideran que Jesús toma una conciencia especial en el momento del bautismo. Hay unas cositas que no les puedo decir, no porque no las entiendan, sino porque no hay tiempo de explicar demasiado. Pero ustedes y yo sabemos que Jesús, estrictamente hablando, así como se fueron dando las cosas, Jesús fue el primero discípulo de Juan el Bautista. Ustedes ya saben eso. Si no, no se entendería la importancia que tuvo Juan el Bautista entre los primeros cristianos. A tal grado que, según el Evangelio de Juan, ¿de quiénes eran los primeros discípulos de Jesús? De Juan. De Juan eran los primeros discípulos de Jesús. Juan se los traspasó, ¿no? De hecho, Lucas y Juan vieron este problema muy grande, a tal grado que el Evangelio de Juan, en los primeros versículos, dice: y hubo un hombre enviado por Dios. Él no era ¿qué? La luz, sino testigo de la luz. Pregunta: si el autor del Evangelio de Juan se vio la necesidad de decir que hubo un hombre enviado por Dios, pero no era la luz, era porque mucha gente decía que él era la luz, ¿verdad? Entonces se vio la necesidad de aclarar. Segunda cosa, esto fue tan serio que Lucas no se atreve a poner que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pregunta: ¿Juan el Bautista sí bautizó a Jesús o no bautizó a Jesús? Sí. Marcos así lo platica, y también lo platica Mateo. Nada más que Lucas, sabiendo ya todos los problemas que habían hecho algunos de los discípulos de Juan el Bautista, lo que hace es primero encarcelar a Juan. Primero lo presenta encarcelado y luego dice que Jesús, como toda la gente, como mucha gente, le estaba bautizando, pero no dice que Jesús es bautizado por Juan. ¿Por qué? Fue tan impactante la presencia de Juan el Bautista que después Apolo en Éfeso, en Hechos 19, se encuentra a discípulos de Juan. Imagínense el impacto que había tenido Juan, que andaban por Éfeso y a los discípulos de Juan. Es decir, ustedes y yo tenemos a un personaje realmente importantísimo, ¿verdad? De tal manera que Lucas lo oscurece un poquito para no darle vuelo a los discípulos de Juan, porque algunos pensaban que Juan era el Mesías, no Jesús. El mismo Lucas hace una especie de narración porque le interesa dejar claro que Jesús es el Mesías, y manda a Juan el Bautista, presenta a Juan el Bautista mandando a los discípulos para que le pregunten si él es el Mesías. Este juego de cosas permite evidenciar que un momento crucial para Jesús fue el bautismo, y un elemento fundamental de su bautismo es la presencia del Espíritu. Y Lucas lo trabaja de manera especial, a diferencia de los otros evangelistas. Lucas dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo lo condujo al desierto, y luego el Espíritu Santo lo regresa a Galilea, y luego el Espíritu Santo está sobre él para que inicie la misión. Parece ser que el capítulo 4 de Lucas es crucial, así como Hechos 2 y otros capítulos de Hechos de los Apóstoles, para entender la espiritualidad de Jesús. Hechos de los Apóstoles después lo va a aclarar en una frase que nosotros hemos referido, y es: se notaba que Dios estaba con Jesús porque hacía el bien. En eso se notaba, no se notaba en otra cosa. Entonces, este elemento es una razón, pero también hay otra razón, y es: ¿cuál fue el secreto de que Jesús tuviera una vida tan extraordinaria? ¿Qué cosas eran lo que más le importaba? Es decir, ¿qué tipo de convicciones tenía Jesús
para poder hablar de la espiritualidad de Jesús. Yo les voy a presentar, a ver si ahorita hay algunos presupuestos, son estos presupuestos. Después de presentarles estos presupuestos, vamos a leer dos textos para descubrir unos principios señalados por Jesús, así en un texto que hemos señalado, y para descubrir una actitud de Jesús ante el sufrimiento de las personas, porque este texto refleja unas características de las convicciones o de los motivos que tenía Jesús. La cercanía de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, no le resta ministerio, no le resta misterio. Nosotros tenemos un concepto de misterio bastante, pues no sé qué concepto tengan, pero el concepto que se tiene donde yo me muevo a veces es un concepto bastante limitado. Cuando aparece, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿qué dicen amigos? Ni quién lo puede explicar. No, ni San Agustín no me lo puede explicar. ¿Qué quieren que les diga yo? Oigan, pregunta. Misterio desde la perspectiva bíblica, ¿es lo que no se puede explicar o lo que no se puede agotar? Lo que no se puede agotar. Parece ser que en los textos bíblicos, en los textos evangélicos, Jesús tuvo esa conciencia. Jesús tuvo una conciencia extrema de cercanía con Dios, pero sabía que esa cercanía acrecentaba el amor, no las posibilidades de manipular a Dios. Porque Dios es un misterio, no porque no se puede explicar, sino porque no se puede agotar. La Santísima Trinidad se puede explicar, ¿o no? Sí, el Papa Juan Pablo II, cuando vino a Puebla en su primer viaje, dijo que la Santísima Trinidad era el mejor modelo de ¿quién? ¿Se acuerdan? De familia. ¿Son iguales o no son iguales las tres personas? Sí, imagínense la dignidad, la igualdad como principio de relación. Segundo, ¿son idénticas? No, la diferencia como principio de relación. El amor como principio de relación. Entonces, parece que en los evangelios encontramos con mucha claridad que Jesús se relaciona con Dios desde una cercanía, desde una cercanía profunda, pero sin posibilidades de manipularlo. Jesús siempre tuvo esa percepción, ¿verdad? Parece que esos elementos aparecen en los evangelios. Eso que dice usted, efectivamente, es una especie de calor, ¿no? Entre los matrimonios. Una vez me presentaron familiares políticos, pues, por parte de la esposa de mi hermano, y me dijo, oí que la señora le dijo Vido a su esposo. Vido. Y yo le hablé por teléfono para tomarnos un café y platicar más con él. ¿Qué pasó, Vido? Y se me chiveaba. No, Vido, y de Vido no lo bajaba ni lo subía, y de repente sentí como que se me chivió más, porque bueno, Vido, nos vemos, te mando un abrazo. Nos vimos con el famoso Vido, pero fue la señora. Y ya se empezaron a reír cuando me vieron en un restaurante. Y le dije, ¿qué pasó, Vido? Y más se vieron. Y me dice la señora, padre, le queremos hacer una aclaración. ¿Qué pasó? Dice, Vido, nada más le digo yo. Y yo dije, ¿por qué le dice Vido? Dice, pues para no decirle mi vida. El corazón se me chiviaba. Ya le dije, ella le quiere hacer una aclaración, ¿verdad? Le dije, no me malentienda nada, yo soy machín. Y qué quemador, dice uno, bueno, porque uno no alcanza a captar el lenguaje, ¿verdad? Le dicen, ¿cómo le dicen también? O bueno, como le digan, ¿verdad? Gordo, le dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esta relación cercana de Jesús con Dios se va a manifestar en el caso que nosotros hemos trabajado en el proyecto, en asumir el proyecto de Dios. Esto está muy claro en los evangelios y cosas que ya hemos dicho. Con eso que nos comenta Marco, ¿ustedes creen que sea importante replantear el tema de la mística? ¿O no creen que sea entendido de una manera totalmente contraria al evangelio? Hace muchos años en España un señor me platicó una cosa, y fue que un día iba pasando, estábamos en un pueblo del norte de España, y iba pasando un señor con un burro, y el rabo del burro se llama,
iba pasando con un burro y le dijo, miren ese señor, una vez lo escuché decir tal cosa. Y un día dice que ese señor iba pasando ahí por medio del pueblo y le dijo al burro, burro místico. Y entonces el señor, muy cercano también a la iglesia, le preguntó al otro, ¿por qué le dice el burro místico? Para ver qué concepto de mística tenía el señor del mundo. Y le dice, porque no, ¿cómo dice? Porque hace lo que quiere y no se ubica. Fíjense el concepto de mística que tenía el dueño del burro. Sin embargo, parece que ese concepto de mística está cerca de lo que uno piensa. Generalmente uno piensa que lo místico es totalmente al margen de la historia. Las personas realmente místicas, en el mejor de los sentidos, son personas con los pies en la tierra y con una conciencia profunda de la responsabilidad de transformación de la historia. Jesús fue profundamente místico, ¿no? Sí. ¿Por qué creen que se atrevió a corregir ciertas cosas de la oración? Por su profundidad en la mística, ¿no? Es lo mismo, los profetas son profetas, incluido Jesús. Son profetas porque ven el futuro o porque ven las cosas con claridad. Analizan de tal manera a profundidad que ven las cosas con claridad. ¿Qué significa que un profeta tenga una visión? Significa que tiene una especie de éxtasis extraño y que ve cosas raras o que ve cosas con profundidad. De hecho, tenemos un desafío cuando leemos la literatura profética. Hubo profetas verdaderos y profetas falsos. Y el pueblo de Israel le creyó más a los profetas falsos en determinados momentos. Porque los profetas, ya hablo como de Puerto Rico, porque, no estoy preocupando. Ya no estoy contento que mañana acabe el curso, si no se va a quedar. Fíjense que una de las cosas que ustedes, que menciona Mari, es el profeta habla por otros. Y es cierto, habla por otros que no hablan. Pero el profeta se supone que suscita también voces, ¿verdad? Por eso ustedes van complementando estas lecturas con otros elementos que ya tienen, o con preguntas que simultáneamente se van haciendo. Luego, no siempre la denuncia es profética. Necesita haber otros elementos para que haya verdadera voz profética. Nosotros estamos acostumbrados a ver el profetismo en la espiritualidad como anuncio y denuncia, pero ahorita en el texto de la viuda de Naín va a salir otro elemento fundamental del profetismo, ¿verdad? Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda en Lucas 7, hay esta afirmación: Jesús tiene una actitud misericordiosa ante una mujer que está prácticamente desprotegida, y la expresión de la gente es: un gran profeta ha surgido entre nosotros. La pregunta que uno se hace al leer este texto es: ¿por qué la gente comenta esto? Pareciera que el Evangelio de Lucas nos introduce en otro elemento fundamental del profetismo que generalmente pasa desapercibido, y es: Jesucristo no es solamente profeta por la denuncia que hace o por el anuncio que hace, sino también por la actitud misericordiosa que tiene. La pregunta al leer ese texto es si no ha faltado explotar más esta característica del profeta, al menos según Lucas, ¿verdad? Es decir, que cuando la iglesia o alguno de ustedes o nosotros somos misericordiosos, estamos aprovechando, explotando otra actitud profética que generalmente pasa desapercibida. Nosotros tenemos la idea de que a Jesús le preocupaba solamente la gente más pobre, pero Jesús tuvo una preocupación. Los evangelios reflejan por parte de Jesús una preocupación, como dice César, o como insinúa César, una preocupación triple. A Jesús le preocupaban las personas extraviadas. No, claro que le preocupaban los pobres y le preocupaban los que sufrían, pero fíjense que a Jesús
no solamente le preocupaban las personas que sufrían o las personas pobres, a Jesús le preocupaban también los extraviados, porque no solamente sufren los pobres, hay gente que también entre los que sufren mucho son los extraviados. Por eso aparece el capítulo 15 de Lucas, es decir, gente que estaba perdida, porque Para Lucas, Jesús en los evangelios no inmediatamente identifica las cosas malas que se hacen como fruto de la maldad del ser humano. Hay un estadio intermedio en el que las personas, como dice una de las hojitas que van a trabajar al rato, a veces hacemos cosas no por maldad, sino por ignorancia. Claro que hay una ignorancia culpable, pero no podemos identificar inmediatamente como malas a las personas cuando cometemos o cometen un pecado. Hay un estadio intermedio en el que se cometen cosas no solamente por maldad, sino por ignorancia. Sin embargo, a Jesús no solamente le preocupaban los que sufrían y los pobres, sino los perdidos, pero también los que estaban perdidos, aunque sabían, pero no lo admitían. Y eran los ricos, los fariseos. Es decir, ni siquiera, como comentaba ahorita bien el padre de Costa Rica, ¿no? Reina. El padre Reina. Es decir, a Jesús ni siquiera esto les caían gordos, pues. ¿Verdad? Es decir, Jesús no podía anhelar odio en su corazón, pero ellos necesitaban de otra manera su presencia. Entonces encontramos como tres categorías de lo que nos comenta César, aprovechando lo que dice César: gente pobre que sufre, luego gente perdida, extraviada, y luego gente reacia, ¿verdad?, a admitir el mensaje, pero Jesús no los deja fuera del mensaje. Es impresionante el texto de Zaqueo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer y volver a leer. Ese texto es de lo más impresionante. Lo más interesante para el asunto de la espiritualidad es que Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa antes que Zaqueo empiece a hacer cosas. Ustedes y yo sabemos que la espiritualidad nos exige crear una comunidad más, dice Albert Nolan, más de sanación. No estamos en una comunidad de gente perfecta, ustedes y yo. Estamos en una comunidad, pues, de gente que va aceptando en unas cosas, gente que va aceptando en otras, y así es la vida. Es decir, uno no puede tener un comportamiento maniqueo por influencia de cosas que han pasado en la historia. Es decir, nosotros somos los buenos, los que no vienen a misa son los malos. Aunque haya oraciones así en la misa. De hecho, en la misa uno pide por quiénes, por los pecadores. Casi nunca dice uno: te pedimos, Señor, por los pecadores que estamos aquí reunidos. Siempre dice uno: te pedimos, Señor, por los pecadores para que se acerquen a Dios. Y el lenguaje que utilizamos es como si los que estuviéramos ahí no fuéramos pecadores y los que no van a misa son pecadores. La pregunta que lanza parecida es: ¿y qué tal si los alejados somos los que estamos ahí y los cercanos son los que no vienen a misa? Un día me atreví en una misa con unas personas. Un domingo les dije, entonces era una capilla de aquí cerquita, que ahí se ve desde aquí. Yo iba a celebrar misa y un día les dije: oigan, ¿podemos pedir por la gente que no viene a misa? La gente sí, toda la gente sí, como vamos pidiendo para que la acerquen. Digo, no vamos a pedir por los que no vienen a misa, no vamos a poner ningún calificativo. Y a ese domingo vamos a pedir por los que no vienen a misa. Esta es nuestra intención principal. Sin ningún calificativo de que para que den, bueno, nada más por los que no vienen. Y para el siguiente domingo yo pensé: si aguantaron lo de la semana pasada, ahora van a aguantar esto. Y ya les dije: oigan, les propongo ahora una cosa. Sí, le vamos pidiendo por los que no quieren venir a misa. Y les di y les agregué, porque están en su derecho. Y entonces ya una señora no aguantó y me dijo: ay, oye, padre, no me hace que esté exagerando. Digo, ¿por qué venía? Porque dice: la semana pasada usted nos dijo que íbamos a pedir por los que no vienen a misa. Y ahora usted quiere que pidamos por los que no quieren venir a misa y dice que están en su derecho. Digo, sí, están en su derecho.
Y me dice, y con justa razón la señora se espantó. Y me dice, ¿y por qué tenemos que pedir por los que no quieren venir a misa? Y yo les dije, miren, vamos pidiendo por los que no quieren venir a misa, porque casi seguro que no quieran venir por culpa de ustedes y míos. Aparecida deja muy claro eso. Ya la señora se calmó. Ya, creo que ya murió. Miren, les voy a contar una historia para que vean. Yo tenía en la parroquia en la que estaba, en la que estuve un tiempo, yo tenía la mala costumbre de decir, me expliqué, porque siempre uno quiere que la gente diga que sí. Pero una vez una viejita, yo les dije, me expliqué, y una viejita levantó la mano y me dijo, más o menos. Yo digo, es cierto, uno a veces no se explica. Sepan que murió a los 8 hijos. Y a veces los paso al apóstol. ¿Me expliqué? Oigan, fíjense que esto nos ubica porque Jesús, hay dos afirmaciones que ustedes y yo debemos considerar. Una es, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Segunda cosa, ¿quién es más dichoso? ¿El que busca al Señor o el que lo encuentra? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. El que lo busca, desde la mañana estamos diciendo que no existen los estados definitivos. Porque si alguien piensa que ya lo encontró, ya cayó en el peor momento de su existencia. Pero es la espiritualidad que manejamos. A nosotros no nos cabe en la cabeza que sea más dichoso el que busca, porque ustedes y yo estamos acostumbrados a estados definitivos. Fulano ya se convirtió al Señor, eso no es posible. Fulana ya encontró al Señor, no es posible. Siempre en la Biblia es mejor que se diga dichoso el que busca al Señor. Miren, hay una frasecita, nada más que yo no lo traigo ahorita en el libro, pero hay en el librito dichoso el que busca al Señor. Es mejor estar buscando siempre al Señor, porque una de las desgracias que podemos tener las personas religiosas es vivir de estados definitivos, y entonces uno automáticamente castra el crecimiento. Hay un ejemplo muy evidente en nuestros ambientes religiosos. Va uno a dar un curso con un movimiento y uno ve las fotos de los dirigentes. Y les digo, ¿ya murieron? No, padre, viven. De hecho, uno vive aquí frente a la parroquia. Y, oye, ¿por qué no vino al curso? Es que él piensa que ya sabe todo. Y la otra vez estuve en un curso, en un lugar, y dice un padre, ¿cómo no vinieron los que están estudiando para tal cosa? Los que se están preparando para tal ministerio. Y les pregunto, ¿y por qué creen que no vinieron? La respuesta fue, padre, piensan que ya saben todo. ¿Qué tanto nos afecta eso para la vida espiritual? ¿Algún otro eco que quieran hacer para entrarle al eco? ¿Algún otro eco? Ok. Miren, presupuestos para entender esto. Hemos dicho que un presupuesto para la espiritualidad de Jesús es que a Jesús le preocupaba primeramente el sufrimiento de las personas. Jesús tiene una cosa muy clara: no acusa primero sana. No tenía prisa por ver el pecado, sino la condición herida de las personas. Por eso, para Jesús, cuando va a la casa de Simón el fariseo, para Jesús hay una cosa de fundamental importancia, y es el agradecimiento permanente. Esta parábola se puede leer en clave de una agradecida y un desagradecido. ¿Ustedes creen que en la espiritualidad sea crucial el agradecimiento en la vida espiritual o no? ¿Qué pasa cuando los seres humanos perdemos la capacidad de agradecer? ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué pasa cuando alguien de nosotros pierde su capacidad de agradecer? Se siente con derecho a. ¿Sí? Por eso, una de las características principales de la espiritualidad es recordar siempre la gratuidad. En el momento en que a uno se le olvida agradecer,
está abierto a la gratuidad, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, ¿qué pasa? Uno se siente merecedor de. Oigan, el sentirse merecedor de puede ser un peligro para la espiritualidad, ¿no? Sí. De hecho, ustedes y yo, perdonen que les diga, pero ustedes y yo participamos de un sistema de castas al interior de la iglesia. Es decir, uno se siente merecedor de. ¿Sí me explico? Y entonces, por eso en las reuniones que tenemos hay unos lugares para y otros lugares para. Y hay comida para y hay comida para. ¿De verdad? ¿Sí me explico? La espiritualidad necesita la apertura a la gratuidad permanentemente. Porque cuando uno se olvida de ser agradecido con Dios o con las personas, uno pasa automáticamente al lado contrario de los merecimientos. Y entonces, al entrar en el lado contrario de los merecimientos, uno alcanza a percibir, entonces uno empieza a promover una especie de sistema de castas. Hay unos que se merecen más y otros que se merecen menos. Les voy a poner un ejemplo. En este sistema de separaciones que tenemos, nosotros pensamos que aunque un laico esté más preparado que uno de nosotros le creemos más al sacerdote que a una religiosa y a un laico. Aunque esté más preparado el laico que uno de nosotros. Porque partimos de que uno se merece más y el otro se merece menos. Aunque sea desigual la preparación a favor del laico, ¿no? Este sistema de olvido de la gratuidad también va generando en la espiritualidad un grupo de personas que se merecen más a Dios y un grupo de personas que se merecen menos a Dios. Aunque ya no usamos la frase, aunque ya no es correcto usar la frase y aunque ya no es correcto pensar de esa manera, hay gente que sigue diciendo, fulano dejó el sacerdocio, fulano tuvo un problema, ¿y qué crees que pasó? Lo redujeron al estado laical. Oigan, ¿eso es ofensivo o no es ofensivo? Sí. Es de lo más ofensivo, imagínate. Estaba arriba y luego ¿qué hizo? Algo hizo, lo rebajaron. Oigan, ¿ustedes creen que una espiritualidad con esos énfasis se pueda sostener? No. Luego, alguien está explicando, alguien va a dar un tema y va a una colonia marginada y dice, padre, fíjese que salió muy bien el tema, ¿sabe qué hice? Me bajé al nivel de la gente. Aquí está el padre, ¿me repites su nombre? Padre Polo. Yo estuve con el presbiterio de Tulancingo hace poquito, tuve la bendición de compartir ejercicios espirituales y hablábamos de esto y un padre comentó, dijo, entonces, ¿usted quiere que nos rebajemos al nivel de la gente? Le digo, no, si alguien dice ya bajarse al nivel de la gente, ya está desubicado. Se fijan que ustedes y yo, es un decir pues, manejamos un lenguaje que olvida la gratuidad. Y entonces, al olvidarse la gratuidad, nosotros caemos en los merecimientos. Y el merecimiento hace que la gente se separe, pero la gente que piensa merecer algo más, no se separa nada más, sino que al separarse, ¿qué hace? No solamente se separa, sino que al separarse, ¿qué hace? Se pone por encima de los demás. Ese es el problema de la separación por méritos. ¿Ves el problema? ¿Qué piensan? Son los problemas pues, que tenemos, que quieren que les diga pues. A lo mejor les quisieran que les hagan pues más bonito, ¿no? Pero, oigan, pues esa es la problemática, ¿no? El padre Bernard Herring, en un libro sobre el sacerdocio, termina diciendo así más o menos. Si alguien sigue entendiendo el sacerdocio como clero, es decir, como ponerse aparte de y estar por encima de los demás, quiere decir que no ha entendido los últimos 50 años de renovación teológica y no ha entendido el sacerdocio de Jesús.
Yo digo, ¿por qué no se le dan esas cosas que van la pena? Un libro sobre el sacerdocio, ¿verdad? Fíjense qué bonito. Hay un autor norteamericano que cuando habla de nosotros, los sacerdotes, dice, a mí siempre me ha chocado eso de, ¿saben si es digno? ¿Sí, madre? ¿Sí también le choca? ¿Es chocante? No, es que es chocante, hasta para el sentido común. Y este autor norteamericano es un poco picoso en lo que escribe, pero pues hay que leerlo, ¿no? Y él, peligroso para algunos, pues. Para otros, pues yo creo que no es tan peligroso, depende pues de dónde lo leamos, ¿no? Si uno lo lee queriendo sostener estructuras caducas, pues es peligroso. Pero no es tan peligroso, miren. Él dice que además, él dice, bueno, se tiene que hacer la pregunta cuando alguien se ordene. Se le tiene que decir, ¿saben si es digno? Dice, pues se tiene que seguir haciendo. Pero dice que también, aparte, se le puede preguntar, ¿saben si sabe trabajar en equipo? ¿Sí? ¿Saben si es capaz de sentir que no sabe todo para que se deje instruir por laicos, religiosos, etc.? Y entonces fíjense qué interesante. Ya la pregunta ya no va enfocada a la dignidad, va enfocada al servicio a la comunidad. Esa preguntita no deja de tener sus riesgos. Ustedes y yo no la vamos a cambiar, pero hay que reconocer que nos ha metido en una serie de problemas graves. Porque se habla del sacerdocio a base del principio de dignidad, no de la entrega. Es un librito interesante. No está traducido al español. ¿Cómo ven? Siguiente cosa, pues. Oigan, pero Jesús no solo ve a las personas como enfermas, decíamos hace ratito, también las ve perdidas, pues. Pero además las ve extraviadas, ¿verdad? Es decir, pues no saben hacer otra cosa, los fariseos no sabían hacer otra cosa, y Jesús abre las posibilidades. Esto es muy interesante porque para Lucas y para Marcos, por ejemplo, la conversión, bueno, la pregunta es esta, para explotar mejor esto. ¿Todos en un pueblo se deben convertir? No. Hay gente que no quiere y están en su derecho. Hay gente que no puede y están en su derecho. Vamos a suponer que de 100 personas en un pueblo, 50 quieren entrar en un proceso de conversión. ¿Cuál es la particularidad de la conversión según Marcos, por ejemplo? Una de las particularidades de Marcos y Lucas 13, una de las particularidades de la conversión es que el único afectado de la conversión no es solamente la persona que quiere estarse convirtiendo, sino el entorno en el que ella se está convirtiendo. Por eso, para Lucas y para Marcos, lo importante no es que se conviertan todos o que se estén convirtiendo todos. Como que choca con lo que saben ustedes, ¿verdad? Eso no es lo importante, porque eso es imposible, al menos que generemos un estilo de cristiandad en el que chantajeemos y en el que presionemos a la gente para que se convierta. ¿Qué es lo que proponen en modo de ver Lucas y Marcos? Lucas y Marcos proponen que ante la imposibilidad de que toda la gente se esté convirtiendo, los que se están convirtiendo beneficien a todos, incluidos los que no quieren estarse convirtiendo. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos afectados por un problema que los primeros cristianos superaron, y es un porcentaje muy alto de personas nos confesamos para sentirnos tranquilos y aliviados, no para que la gente que vive con uno se sienta tranquila y aliviada. Vamos a suponer que se confiesa el superior de una comunidad. ¿Quiénes se sienten tranquilos en primer lugar? Los que viven con el superior. Mañana no nos va a aventar la camioneta encima. Es decir, el arrepentimiento de una persona genera confianza en los que viven con esa persona, no tranquilidad inmediata y exclusivamente en el que se confiesa. Nosotros, creo yo, pues, ¿verdad? Nosotros hemos generado
Nosotros hemos como enchecado algunas cosas. La confesión, el sacramento de la confesión, ¿en función de qué está? En función de que la gente que vive con el que se confiesa se sienta tranquilo, tranquila, o en que el que se confiesa se sienta tranquilo. ¿En función de qué está? De que el que se confiesa se sienta tranquilo. Hasta hay gente que va y se le dice, bueno, ay, padre, ando intranquilo, me quiero confesar porque quiero sentirme tranquilo. A mí se me hace que es una de las tergiversaciones más evidentes que tenemos. ¿Cómo ven? De verdad, yo pienso que vale la pena otra manera de pensar. Oigan, para Jesús lo primero no era echar la culpa o señalar acusatoriamente a las personas. Ante el sufrimiento hay explicaciones y no hay explicaciones. No es primero la culpabilidad de las víctimas, sino la oportunidad de ejercitar el amor y la misericordia. Les ponía el ejemplo ayer de Juan 9, y es las personas, el sufrimiento inexplicable muchas veces de las personas no debe suscitar el morbo a causa de que están sufriendo, sino debe suscitar en primer lugar la actitud de hacer algo para la gloria de Dios. ¿Quién pecó, este o sus papás? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él ni sus papás. Casi Jesús nada más le faltó decir, sepa la bola. No sabemos, porque hay sufrimientos inexplicables. Pero aunque se identificara la culpabilidad de la persona, Jesús pensó que lo primero que había que tener no era morbo por la culpa de la gente ante el padecimiento que estaba teniendo, sino la pregunta no es, ¿por qué le pasa esto? La pregunta es, ¿qué hacemos ante eso que está pasando? Del morbo a la actitud de apertura para hacer algo. Luego, Jesús estuvo en desacuerdo con el pecado, pero no se dedicó a hundir a las personas más. Jesús condenó todo esto, incluso cuando fue necesario señaló directamente a los dirigentes, pero Jesús evitó señalar con el dedo acusador, cerrándole todas las posibilidades a los que cometían un pecado. Tampoco buscó un chivo expiatorio. Las personas en el ámbito civil buscan un chivo expiatorio. No sabemos en qué grado de culpabilidad en los gobiernos, pero fíjense, nosotros en México generalmente le echamos la culpa al gobierno. Y la tiene en gran parte, pero ustedes y yo sabemos también que nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad. En lo político se buscan personajes o grupos para echarle la culpa. Y en lo religioso se busca un personaje siniestro que se llama diablo. Y a él le echamos la culpa. Entonces, en Jesús no cayó en la trampa de buscar chivo expiatorio. Llama la atención que Jesús ni siquiera le echó la culpa de todo a los romanos. ¿Verdad? Jesús no vio a ellos como enemigos de su pueblo, los vio también como enemigos de su pueblo, que necesitaban incluso ellos sanación. Por eso para Jesús había dos tipos de juicio: no juzguen y no serán juzgados. Y luego, juzguen por ustedes mismos. Y curiosamente, aparecen como dos alternativas. Son dos cosas fundamentales. Hay que tener el ojo clínico para lo que está pasando. Hay que interpretar los signos de los tiempos, pero a las personas se les juzga de otro modo. Por eso el trato de Jesús con los pecadores, etc. Fíjense, no juzguen y no serán juzgados. Uno se refiere a la realidad, juzguen por ustedes mismos, y otro se refiere a las personas. Hay una cosa interesante en los principios en los presupuestos para una espiritualidad más adecuada de parte de Jesús, y es: Jesús estuvo en desacuerdo con lo externo que contradecía a Dios, pero a veces cuando lee los textos, uno percibe que Jesús también estuvo en contra y en desacuerdo de lo que los discípulos no hacían bien. Jesús emparejó el juicio entre lo exterior y lo interior, porque las personas, a veces no por maldad sino por conveniencia, juzgamos con diferentes parámetros lo que sucede fuera de la iglesia y lo que sucede dentro de la iglesia. Porque los seres humanos somos así. En mi pueblo, si resulta embarazada la hija de fulano de tal,
lo ven de un modo, a que si resulta embarazada la hija del vecino. Los seres humanos somos así. Ustedes y yo somos así. Juzgamos la realidad diferente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Pero ustedes y yo, por la espiritualidad de Jesús, debemos habituarnos a esto. Es más, Lucas 6:39. Lucas 6:39. ¿Qué dice Lucas 6:39? Pueden ¿qué dice 6:39 de Lucas? Les añadió una parábola. Y la parábola, en realidad, Lucas lo utiliza de muchas maneras. Y la parábola es doble pregunta, ¿o no? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta? No puede. No. ¿Cuál es la respuesta? Son preguntas que el autor del Evangelio, Jesús en este caso, a través del autor del Evangelio, hacen y hay un tipo de respuesta nada más. ¿Cuál es la respuesta exclusiva de esa pregunta? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿No caerán los dos al mismo pozo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Si alguien responde, si alguien dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y la respuesta es sí. ¿Entendió bien la pregunta o la entendió mal? La entendió mal. La única respuesta que admite esa pregunta, así como está hecha, es ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿No caerán los dos al mismo pozo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Porque en las lenguas, en todas las culturas, en la manera en que se pregunta, se quiere la respuesta. La señora le dice a su esposo, ¿a poco no me veo guapa? Con el a poco, o al novio pues, con el a poco, ¿qué tiene que responder el Señor? Que sí. Es diferente, les comentaba el primer día, a que le diga, ¿cómo me ves? Oh, ya le da chance al Señor que diga la verdad. Porque es una pregunta abierta, es una pregunta abierta que no lleva inducida la respuesta que el que está preguntando quiere. Si se fijan, en el Evangelio hay muchas preguntas cerradas, en el buen sentido, que solamente admiten un tipo de respuesta. Las preguntas abiertas también existen en los Evangelios, pero son preguntas que abren la posibilidad de varias respuestas. A este tipo de preguntas en la antigüedad, como la que tiene Lucas 6:39, se le llamaba preguntas retóricas. Es una especie de estilo en la manera de preguntar. Por eso, fíjense qué padre, ¿no? Jesús era exigente con lo de fuera, pero era profundamente exigente con lo de dentro. De repente Santiago y Juan buscan el poder y los otros 10 se enojan. El verbo que aparece aquí en el versículo donde aparece que los discípulos, los otros 10 se enojaron, es casi se agarraron a los golpes. Fíjense qué interesante, porque así es el poder. Casi se agarraron a los golpes. Imagínense, uno dice, los otros 10 iban por el buen camino y Santiago y Juan la estaban regando porque estaban equivocados, porque ellos querían poder, y los otros se enojan porque ellos no quieren poder, sino que les molesta la actitud de aquellos echados a perder, Santiago y Juan, que quieren buscar el poder. El contexto da para que estos mismos, los otros 10 anden detrás lo mismo y se enojen porque los otros se les aventajaron. Porque así es el poder, ¿o no? Sí, así es el poder. Y el poder también acá, pues tenemos que reconocerlo. ¿Cómo ven? De hecho, Jesús no les da la catequesis sobre el servicio nada más a Santiago y Juan, se las da a todos, y a todos les corresponde la catequesis del ciego de Jericó que viene enseguida. Oigan, cuando Lucas dice que hay que ver la viga que uno trae, que hay que ver la viga que uno trae y ver la paja que el otro trae, utiliza dos verbos diferentes.
dice que hay que observar lo propio y hay que ver lo ajeno. Esto modernamente se llama autocrítica. ¿Esto sería bueno en la espiritualidad o no? Sí, es muy saludable esto en la espiritualidad, que nos veamos a nosotros mismos. Hay una tendencia, por ejemplo, en nuestra formación a ver todo en las sectas, ¿no? Para eso que usted dice, lo vive en las sectas, ¿eh? Y es que las sectas andan mal, nosotros andamos bien. Entonces, uno generalmente tiene mejor vista para lo que hacen otros, pero debemos adquirir una espiritualidad de autocrítica para que esto vaya avanzando. Por eso este principio es crucial, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esas cosas? Aunque es pesado, pues, pero por así la vida. ¿Qué piensan de esto? Se va perfilando un poco más, no sé qué tanto, el asunto de la espiritualidad. Podríamos recordar lo que veíamos en el primer momento el lunes. ¿Creen que la manera en que que entendemos la espiritualidad, incluso la manera en que la ejercitamos, está bien así como está, o se ocupan cositas? Y fíjense, ayer una de ustedes estaba como enojada conmigo. Bueno, no una, varias. Pero fíjense bien, padre, es demasiado, pareciera que hay muchas cosas malas. Oigan, pero ¿qué quieren que hagamos? Lo que ustedes y yo estamos viendo no es para apaga y vámonos, es para tener el rumbo claro. No es para que mañana empecemos a hacer todo, es para que poco a poquito, con la ayuda de otras personas, vayamos haciendo las modificaciones que se necesitan. No vayan a llegar y le digan a la madre superiora, madre, estamos mal en todo. No amanecen mañana. Ustedes saben mejor que yo eso. La madre amaneció, la madre tuvo un paro cardíaco. Es decir, ustedes y yo debemos urgir el caminar, urgirnos en el caminar, pero debemos adquirir procesos. Lo que estamos aprendiendo, lo que han aprendido en este mes, no es para que lo hagan mañana, es para que tengamos el rumbo claro y aunque sea poco a poquito vayamos haciendo cambios ustedes y yo en nuestra iglesia y personalmente. Ustedes y yo no somos Mesías, pero la formación debe servir para transformarnos y para transformar. Ahora, no todo depende de ustedes y de mí, pero sí depende de un granito de arena de ustedes y de mí. Porque para algo la formación tiene que ser funcional, debe servir para algo, porque si no estamos engordando gente. Es decir, debemos, en la medida que nos vayamos formando, debemos involucrarnos como protagonistas en los cambios. José Martí, el poeta cubano, decía, la mejor manera de decir que uno está en desacuerdo con algo es involucrándonos en el cambio. Porque ustedes y yo tenemos que involucrarnos. Ahora, es cierto lo que dice Nancy. Ustedes y yo tenemos que ser realistas. Ustedes y yo tenemos el rumbo claro. Y tenemos que ser conscientes que hay personas que no piensan así, no por maldad, sino porque no han recibido otra perspectiva. Y ustedes y yo tenemos que acompañar y dejarnos acompañar. Ahora, ustedes y yo sí podemos ir cambiando de paradigmas y de conceptos. En el ámbito de la vida espiritual, que no es tomada del Evangelio, nosotros manejamos con mucha facilidad el concepto de humanidad-fallar. La pregunta es, oigan, el fallo, no me refiero al error. Hay errores que no son pecados. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Y hay pecados que no son errores, ¿no? ¿Sí quedó claro o no? Sí, ¿cómo no? Oigan, ahí les gustan a ustedes, fíjense bien. Es que es de humanos fallar. Ahí les va la pregunta. El pecado es un elemento constitutivo de nosotros como ser humano, es decir, como seres humanos, es decir, fallamos porque somos humanos o cuando fallamos somos inhumanos. La segunda. ¿Lo primero o lo segundo? Claro, cuando fallamos estamos siendo inhumanos. Porque esa frasecita de fallar es de humanos ha servido como mucho pretexto para justificar ofensas a los demás.
Si el pecado fuera de humanos, entonces la carta a los hebreos no tendría esa frase que es de lo más bello que hay. Jesucristo se hizo en todo igual a nosotros, menos en qué, en el pecado. El pecado no es un elemento constitutivo de la humanidad, rompe con la humanidad. Es decir, no somos solidarios con las personas porque fallamos igual que ellos, sino somos cómplices porque fallamos igual que ellos. Cuando alguien dice, oh, yo te comprendo, yo voy a pecar igual que tú, dice, no, eso es complicidad, no es solidaridad. La solidaridad no se da a raíz del pecado, la solidaridad se da a raíz del acierto, a raíz de la gracia. Si no, Jesucristo se hubiera hecho en todo igual a nosotros, menos también en qué, en el pecado. Pero según los escritos del Evangelio, los evangelios y la carta a los hebreos y San Pablo, el pecado no es un elemento constitutivo del ser humano. Cuando uno falla, uno es inhumano, uno no es humano. Porque así hay de abusos en los ambientes religiosos con ese pretexto. Oiga, fulana, la madre fulana golpeó a fulana, es que es humana, es inhumana, ¿verdad? Golpeó, ¿verdad? La quería ahorcar. Es un ejemplo, es un ejemplo. No les quiero decir, pero la madre Paula trae unos dedos marcados. No les pido que estén de acuerdo conmigo, pero nada más les voy a decir una cosa. Un día, en una misa de 15 años de una sobrinita, yo expliqué esto hace muchos años. Y mis papás, saliendo, me dijeron, estamos de acuerdo contigo, hijo. No me dijeron, estamos de acuerdo contigo, nos fuimos a la fiestecita. No me dijeron, estamos de acuerdo contigo. Me dijeron, en esto sí estamos de acuerdo contigo. Y yo le dije a mi mamá, en esto sí. Y dijo mi mamá, ya después tomándose algo ahí en la cena, dice, es que a veces no estoy de acuerdo contigo. Qué interesante, ¿verdad? Claro, la teología no es la última palabra. Hay otra que se llama sentido común, que también es teología, ¿verdad? Así es de esto. Pero digo, mi mamá en esto sí. Así que yo les pido que en esto sí estén de acuerdo conmigo, porque mi mamá sí está de acuerdo conmigo. De verdad, ¿no les suena lógico eso? Es decir, la espiritualidad tiene que ver con la humanidad, en el sentido en que Jesucristo nos enseñó. Pero no tiene que ver con las tergiversaciones de la humanidad que a veces hemos tenido nosotros. Es que es de humanos fallar. Es de humanos error, pero no es de humanos pecado. Les voy a dar mi opinión de esa cita. No les pido que estén de acuerdo conmigo. Miren, la perfección no existe en nosotros, o sí existe. Los seres humanos no podemos ser perfectos, o sí, ¿no? Ahora, pero sí podemos ser completos. Parece ser que la terminología que maneja Mateo de la perfección tiene que ver con la completud, con estar completo, no con ser perfectos. Mateo lo pone en el contexto del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte no es para personas perfectas, es para personas auténticas que quieran estar suficientemente a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, para Mateo sabe que los discípulos somos imperfectos y Jesús sabía que somos imperfectos. Nada más Jesús puso, que los evangelistas y Jesús pusieron un perfil básico de cosas que no le deben faltar a uno. Ese perfil básico para Mateo, por ejemplo, incluye el amor al enemigo. Oiga, Jesús les dice a los discípulos, oigan, ¿de qué venían discutiendo por el camino? ¿Y qué dice el evangelista? Se quedaron callados, iban discutiendo sobre quién era el mayor. Dice el texto griego, el meixo, el que está por encima de los demás para que le sirvan como si él fuera casi sin Dios. De eso iban discutiendo los discípulos por el camino. Y Jesús les pregunta y no responde nada. Marcos 9. Jesús no les dice, oigan, está mal que anden buscando ser el mayor. Eso es natural. Los seres humanos, por cuestión natural, queremos ser importantes. Jesús no les dice, a ver cómo le hacen, pero nada de andar buscando ser importantes. Eso es natural en la vida. Todos queremos ser vistos y todos queremos ser importantes. ¿Sí o no? Ahí no está el pecado. El pecado, dice Jesús no le dice, no busquen ser importantes, nada le dice, bueno, eso no se lo pueden quitar, son gente. Nada más les dice,
La manera de ser importante, según yo, pues, el que quiera ser mi discípulo, es en el servicio. Y ya. Pero no les quita lo profundamente humano. No les dice, a ver, dejen de querer ser importantes. Ahí les doy una pregunta tramposa. ¿Se puede dar sin esperar nada a cambio? ¿Es posible dar sin esperar nada a cambio? ¿Es posible eso? Pidan, toquen y se les abrirá. Pidan y se les dará, etc. Porque todo el que pide, recibe. ¿Ustedes cómo interpretan eso ustedes? Todo el que busca, encuentra. ¿Se puede dar sin esperar nada a cambio? ¿Hay algún ser humano tan angelito, tan santo, pues, en la tecnología que ustedes utilizan? ¿Hay alguien así que pueda dar sin esperar nada a cambio? No existe. Porque el Evangelio no contradice lo profundamente humano, lo realmente humano. Todos los seres humanos hacemos algo esperando un resultado. Lo único que pide el Evangelio es que uno no trabaje para recibir resultados para uno. Pero es legítimo trabajar para que haya resultados o frutos, pues, en el sentido bueno. Pero lo único que pide el Evangelio es, pues, nada más trabaja. Si quieres, trabaja, pues, para que haya frutos. Pero nada más considera que evangélicamente lo correcto es, aunque tú no veas los frutos, trabaja. Oigan, porque todos trabajamos así. Nada más el Evangelio pide que uno le mete el elemento, pues, bueno, el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Pregunta tramposa. Fíjense bien. Pregunta. Oigan, ¿cuál es la palabra que hace que el servicio sea cristiano? ¿Cuál es la palabra más importante de la indicación de Jesús? ¿Servir o todos? Levanten la mano los que dicen servir. Ahí va, otra vez. Jesús dice que quiera ser más importante que sea el servidor de todos. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿El verbo servir o la palabra todos? Todos. Lo que hace específico el servicio no es lo que hace específico la indicación de Jesús, lo que hace cristiano, lo que pide Jesús no es el servicio, es todos. Porque los seres humanos servimos, pero no todos servimos a todos. Hay unos que servimos a los que tienen poder y dinero nada más, y no servimos a los que no tienen poder y dinero. Por eso lo que hace cristiano el servicio no es el servicio, es la universalización del servicio a todos. ¿Qué es lo que hace a una persona amable en la espiritualidad cristiana? Que sea amable con los que tienen poder y los que tienen dinero, o con todos. Claro, con todos. Se encuentra al que va ahí en el metro, es amable con él. Y se encuentra al obispo fulano y es amable con él. Eso es lo que hace que sea atento para lo otro, en otras palabras. ¿Qué piensan de eso, muchachos? Después del desaliento que metió Nancy. No, Nancy es realista y está bien. Ustedes y yo no somos mesías, eso está claro. Pero no dejen de hacer algo a partir de su formación, aunque sea para uno mismo, pues, ¿verdad? Como decía mi papá, en paz descanse, veía que ya lo de la comida y echaba bromas. Y un día yo estaba ahí en la casa y va y le dice a mi mamá, como no había preparado la comida y mi papá ya tenía hambre, y mi papá dice, preparen, aunque sea para ustedes nada más. Mi mamá, voy a preparar para nosotros, dice, y te vamos a convidar. Así nosotros, miren, aunque si ustedes y yo estamos mejor formados en estas cosas, ¿a quién le toca empezar a poner su granito de arena? Pues a nosotros, porque si la información es poder, para ustedes y para mí la información debe hacer que se transforme un poquito la cosa. La espiritualidad de Jesús tiene como razón fundamental, sin duda, la misericordia. La pregunta es, si Jesús fue auténticamente libre, la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿Su libertad o la misericordia? Y ayer les platicaba que, al menos desde cierta perspectiva, en el Evangelio es crucial la misericordia. Parece ser que es mejor
pensar que Jesús fue libre porque fue misericordioso y no fue misericordioso porque fue libre. Los textos que aparecen más son de Jesús misericordioso, y desde ahí se puede entender con claridad la libertad de Jesús. Jesús no fue, parece ser que no fue primeramente libre y por eso fue misericordioso. Jesús, por ser profundamente misericordioso, tuvo la convicción de que tenía que ser también auténticamente libre, y fue libre ante su entorno social, y fue libre en lo que hacía y lo que decía, y también fue libre para proclamar el perdón. Fíjense qué padre, ¿no? Hay un texto que vamos a ver al ratito, creo que lo vamos a alcanzar a ver, y si no se los paso impreso. Lo importante de este texto es que una cosa seria de parte de Jesús fue la compasión. Sí, desde nuestra perspectiva, pues, no puede haber espiritualidad sin compasión. Jesús se compadece, fíjense. Jesús, dice el Evangelio, tuvo compasión de ellos. Es un texto que ustedes han oído. Se necesitan procesos para que salgan esas cosas. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense qué importante. Jesús no minimiza eso. Jesús va a las causas del dolor. Es una actitud misericordiosa que restablece relaciones. Hay una cosa que trae muy bien ahí Nolan. Es un hombre muy valioso para escribir. Hay una cosa que trae muy bien Nolan, y es la espiritualidad de sanación. ¿Ustedes creen que la espiritualidad de sanación sea muy importante en nuestros espacios o no? Claro, se necesita espiritualidad de sanación, y en la sociedad se necesita que empecemos a idear espiritualidad de sanación. Y una vez me puse a leer los textos de las mujeres en el sepulcro para descubrir, por una intuición que tiene un tal Schreiter, sobre la mujer y los procesos de reconciliación. Es sorprendente la capacidad que tiene la mujer para procesos de reconciliación. Muy probablemente por eso Jesús se les manifestó en la resurrección, resucitado a las mujeres. Una cosa que enfrentan estos textos se fijan cómo, por ejemplo, en los textos de la resurrección, después de atender a lo de las mujeres, pero Jesús se encuentra con los discípulos en el capítulo 21 de Juan, ¿se acuerdan? Se encuentran quienes ya habían vuelto a sus labores anteriores, es decir, estaban tan desilusionados que pensaron que todo había acabado y vuelven a ser pescadores, y Jesús se les aparece en el lago. Echen las redes a la derecha, les dice Jesús. ¿Para dónde echan los pescadores las redes? A la izquierda. Este texto es interesantísimo porque se puede releer. Y a mí me dijeron, oye, pero eso lo pensaría Juan. Yo creo que no, pero pues el texto lo permite, ¿no? Claro, así son los textos, y además son inspirados, y por eso se pueden hacer otras lecturas. Yo pienso que se puede sacar una intuición muy valiosa, y es, para que haya procesos de sanación se necesita que alguien rompa el círculo vicioso. Pedro y los demás echan las redes a la izquierda, y Jesús les dice, echen a la derecha. Y yo, ese no sabe pescar. Luego no se ve que Jesús no sabía pescar, pero sí sabía cómo reconciliar personas. Oigan, a ver, echen a la derecha. Hasta se tiene que hacer un esfuerzo raro, ¿no? Oigan, así no echa la red. Pero creo yo que Juan presenta un itinerario de reconciliación, porque luego les dice, a ver, traigan pues, Jesús se adelanta, y luego le dice, a ver, un pescadito, Jesús prepara las brasas. Y el otro elemento que intuye, pero se puede desarrollar más, es Reiter, es, para que haya procesos de sanación, no se ocupa que alguien solamente lo haga, se ocupan las dos personas. ¿Quiénes eran los ofendidos? ¿Quién era el ofendido? ¿Jesús o los discípulos? Jesús. El chiviado debería haber sido Jesús, pero los chiviados eran los apóstoles, y habían fallado a aquel hombre, ¿no? Al Señor le habían fallado. Y Jesús toma la iniciativa, tráiganse un pescadito, y ya, Jesús pone ahí su presencia, y los otros ponen las brasitas, y ponen el pescadito. Y entonces Schreiter habla de la necesidad de que la espiritualidad provoque la búsqueda y la creación de nuevos espacios, y que en los presbiterios, en las congregaciones, en los seminarios, tengamos espacios
donde solamente la gente vaya a reconciliarse. ¿No se les hace interesante? Yo tuve un amigo africano, tuve unos amigos africanos y un amigo unos tiempos que fue en Guinea. Un amigo de Guinea me platicó una cosa que yo me quedé sorprendido. Dice, en mi pueblo tenemos el árbol de la palabra. Yo digo, en México tenemos un árbol que se llama el árbol del pan. No me refiero a eso. Y tenemos el árbol de la palabra. Cuando hay un problema en la comunidad, dice, los mayores de la tribu se van ahí y se van con los dos que tienen problemas y tratan de platicar sobre el problema. Dice, entonces todos los demás, cuando ya vemos que los ancianos de la tribu, del grupo, se van ahí, dice, todos los demás, y se van con otras dos personas o tres, los que sean, dice, todos los demás ya sabemos que van a solucionar el problema. Y entonces, ¿qué tiene que hacer toda la tribu? Sumarse a la solución del problema. Vean, tenemos que aprender mucho de otros. Según Schreiter, se ocupa la generación y la creación de espacios. Ustedes y yo recordamos a nuestros papás, no se podía pelear en la mesa. Sí, ahí no. Eso lo aprendieron nuestros papás de Jesús. Ahí no se podía, ¿verdad? ¿O sí se podía? No. Luego, nuestros papás, ¿se acuerdan que no nos regañaban, aunque éramos travesurientos, no nos regañaban antes de dormir? No. Los papás en su sencillez decían, no es bueno regañarlos antes de dormir, van a soñar feo. Sí, era una pedagogía muy sana, claro. Luego los papás, uno los veía solitos allá y estaban discutiendo. No se atrevían a hablarse más delante de uno. Se iban a discutir aparte. Y no sabían psicología, pues, como ustedes y como yo, pero sabían, tenían sentido común. Oigan, yo no sé si tengo ese libro de Schreiter. A ver, pónganle ahí a ver si se los paso. Fíjense que ese libro toca un asunto de fundamental importancia: la espiritualidad y la sanación. No toca el tema. Usted póngale reconciliación y póngale S-Che, R, E, I, T, ¿sí, madre? R, S, no, ya no, hasta luego. Nada más, ese libro, yo lo voy a buscar porque fíjense que yo tengo un libro comenzado sobre la paz, pero yo he tenido miedo de sacar ese libro, entonces lo tengo como en un 60%. Y yo no lo he sacado porque tengo familia y digo, será una responsabilidad. Ahorita es peligroso, es una cosa del profetismo que no tenemos que olvidar. Ustedes y yo no estamos solos, hay que ser responsables, porque no vaya a ser que por culpa de uno le hagan daño a un sobrino de uno, ¿verdad? Pues ya cuando no estén ellos, si no lo identifiquen a uno, no puede ser más aventado, pero pues es parte del profetismo responsable o del compromiso responsable, o no sé si llega a eso, pero al menos de escribir responsablemente, ¿no? Ahorita es tan peligroso hablar de la violencia como hablar de ¿qué? De la paz.